El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Isabella Montenegro se encontraba sentada en la majestuosa sala de su mansión en Las Lomas, rodeada de un silencio ensordecedor que solo era interrumpido por el suave tic-tac del reloj antiguo. Sus manos acariciaban su vientre de 8 meses mientras contemplaba con tristeza la habitación del bebé, perfectamente decorada pero vacía de la alegría que debería caracterizar ese momento tan especial. A kilómetros de distancia, en el exclusivo Club Real, Alejandro Montenegro, su esposo, alzaba su copa de champán en un brindis despreocupado. La música jazz inundaba el ambiente mientras él susurraba algo al oído de Victoria Ruiz, una despampanante modelo de 25 años que reía melodiosamente ante sus palabras. El contraste entre ambas escenas no podría ser más marcado: la soledad de una futura madre y la frivolidad de una noche de excesos. «Amor, necesito que vengas a casa. No me siento bien», fue el mensaje que Isabella envió por 10ª vez esa noche. La pantalla de su teléfono seguía sin mostrar respuesta alguna. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras observaba las pequeñas prendas de bebé, cuidadosamente dobladas sobre la cómoda de madera clara. En el club, Victoria se inclinaba sobre Alejandro, su vestido rojo destacando entre los presentes. «¿No deberías estar en casa con tu esposa?», preguntó con falsa preocupación mientras jugaba con el borde de su copa. Alejandro respondió con una sonrisa cínica: «Isabella tiene todo lo que necesita en esa mansión. Además, esta noche es para nosotros». El dolor en el pecho de Isabella se intensificaba con cada minuto que pasaba. No era un dolor físico, sino la angustia de saberse sola en el momento más importante de su vida. Las paredes de mármol y los costosos cuadros que decoraban su hogar se habían convertido en testigos mudos de su soledad. Los primeros síntomas comenzaron sutilmente: un malestar que fue aumentando gradualmente, una presión en la espalda baja que se hacía más intensa. Isabella intentó mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Su bebé, su pequeño Mateo, parecía querer llegar al mundo en el momento menos oportuno. En el club, las risas y la música continuaban. Victoria se inclinó para besar a Alejandro, quien, embriagado por el alcohol y el perfume de la joven, correspondió sin pensar en las consecuencias. En ese preciso instante, el teléfono en su bolsillo vibraba insistentemente con llamadas perdidas del hospital. La noche apenas comenzaba, y el destino estaba a punto de entretejer una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. El contraste entre el lujo superficial y el verdadero valor de la familia estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada. Para entender cómo Isabella y Alejandro llegaron a este punto, es necesario retroceder 6 años en el tiempo. Isabella Vega era una prometedora diseñadora de interiores cuando conoció a Alejandro Montenegro en una exposición de arte contemporáneo. Él, heredero de una de las fortunas más importantes del país, quedó cautivado por la naturalidad y el talento de Isabella, tan diferente a las mujeres de su círculo social. Su historia de amor fue intensa y rápida. En menos de un año, las revistas sociales anunciaban su boda como el evento del año. Isabella, con su belleza discreta y su inteligencia aguda, conquistó a la alta sociedad. Alejandro, por su parte, parecía haber encontrado en ella el equilibrio que su vida necesitaba. Los primeros 2 años fueron como un cuento de hadas: viajes, proyectos compartidos y un amor que parecía inquebrantable. Sin embargo, el cambio comenzó de manera sutil. Primero fueron las ausencias ocasionales, luego las llamadas no respondidas, hasta que las noches en solitario se volvieron la norma para Isabella. El imperio empresarial de los Montenegro demandaba cada vez más tiempo de Alejandro, o al menos esa era su excusa. La realidad era que el joven empresario había comenzado a frecuentar nuevamente su antigua vida de excesos. La noticia del embarazo, hace 8 meses, pareció ser un momento de inflexión. Alejandro mostró una alegría genuina, prometiendo cambiar, estar más presente. Por unas semanas, cumplió su palabra. Pintaron juntos la habitación del bebé, escogieron el nombre, y por un breve momento, Isabella recuperó al hombre del que se había enamorado,
pero entonces apareció Victoria Ruiz. La joven modelo había sido contratada para ser la imagen de las empresas Montenegro, y su presencia comenzó a ser constante en la vida de Alejandro. Las reuniones de trabajo se extendían hasta la madrugada, los viajes de negocio se multiplicaron, y el distanciamiento se hizo evidente. Isabella, siempre orgullosa y digna, guardó silencio. Se concentró en su embarazo, en preparar la llegada de Mateo, en mantener la esperanza de que Alejandro recapacitaría al ver a su hijo. Transformó su dolor en creatividad, diseñando cada detalle de la habitación del bebé, creando un espacio perfecto para la familia que soñaba tener. Mientras tanto, Alejandro se sumergía cada vez más en una espiral de la que parecía no querer salir. Las fiestas, el alcohol y Victoria se convirtieron en su escape de una responsabilidad para la que no se sentía preparado. La culpa lo carcomía por dentro, pero el miedo a enfrentar la realidad era más fuerte que su amor por Isabella y su hijo no nacido. La noche avanzaba con una tensión palpable mientras Isabella era trasladada al prestigioso Hospital San Ángel. Mercedes, su fiel ama de llaves, sostenía su mano durante el trayecto, susurrando palabras de aliento mientras el chofer Manuel conducía con precisión por las calles desiertas de la ciudad. Las contracciones se intensificaban, marcando un ritmo implacable que anunciaba la inminente llegada de Mateo. En el Club Real, la fiesta alcanzaba su punto álgido. Alejandro, completamente ajeno a la situación, compartía la tercera botella de champán con Victoria. La modelo, enfundada en su vestido rojo, se inclinaba provocativamente mientras susurraba en su oído. Las luces tenues del club creaban una atmósfera de irrealidad, un mundo paralelo donde las responsabilidades parecían no existir. Señor Montenegro, la voz del maitre interrumpió el momento. Tiene varias llamadas urgentes del Hospital San Ángel. Alejandro, con la mente nublada por el alcohol, tardó unos segundos en procesar la información. Victoria, notando su desconcierto, se apartó ligeramente, su expresión oscilando entre la molestia y una fingida preocupación. En el hospital, el doctor Eduardo Salinas, un reconocido obstetra de 50 años, examinaba a Isabella con preocupación profesional. La presión está un poco elevada, necesitamos monitorizarla cuidadosamente, explicaba a la enfermera mientras preparaban la sala de parto. Isabella, entre contracciones, mantenía una dignidad sorprendente. Aunque sus ojos revelaban el dolor de la ausencia de Alejandro, Mercedes continuaba intentando contactar a Alejandro, sus dedos marcando incansablemente el número que parecía haberse convertido en su enemigo personal. La frustración en su rostro aumentaba con cada llamada sin respuesta. «Mi niña», susurraba a Isabella, «usted es más fuerte que todo esto». En el club, Alejandro finalmente revisaba su teléfono, encontrándose con decenas de llamadas perdidas y mensajes urgentes. La realidad comenzó a penetrar la bruma alcohólica de su mente. Victoria, notando el cambio en su semblante, intentó retenerlo. «No puede ser tan importante, quédate un poco más». El doctor Salinas observaba los monitores con atención profesional. «Isabella», su voz transmitía calma y seguridad, «el bebé está en posición, pero necesitamos que mantengas la calma. Tu presión arterial está elevada y debemos controlarla». Isabella asintió, respirando profundamente mientras otra contracción la atravesaba. Los pasillos del hospital se llenaban de un silencio expectante, interrumpido solo por el sonido de los monitores y las instrucciones ocasionales del personal médico. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada, y la vida de todos los involucrados estaba a punto de cambiar irremediablemente. En la sala de espera, Mercedes rezaba en silencio, mientras en algún lugar de la ciudad, un Alejandro desorientado intentaba recuperar la sobriedad suficiente para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La sala de parto se convirtió en el epicentro de una tormenta de emociones. El doctor Salinas, con décadas de experiencia, percibía que este no sería un parto rutinario. Los monitores mostraban patrones preocupantes en los signos vitales tanto de Isabella como del bebé. «Necesito que te concentres en tu respiración», indicaba el doctor con voz serena,
Mientras las enfermeras se movían con precisión coordinada alrededor de la camilla, Alejandro, por fin consciente de la gravedad de la situación, abandonó el Club Real tambaleándose. Victoria intentó seguirlo, pero él la detuvo con un gesto brusco. «Esto se acabó», murmuró, mientras buscaba desesperadamente un taxi. Su chofer había sido despedido semanas atrás. Otra de las decisiones impulsivas que ahora lamentaba profundamente. En la sala de espera, Mercedes recibió una llamada inesperada. Era Carmen, la madre de Isabella, quien volaba desde Madrid tras recibir la noticia. «Llego en 6 horas», anunció con voz temblorosa. «Cuídala hasta entonces». Mercedes, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, prometió no apartarse del lado de su niña. El doctor Salinas tomó una decisión crucial. «Isabella, el bebé está presentando signos de sufrimiento fetal. Necesitamos realizar una cesárea de emergencia». Las palabras cayeron como un peso helado sobre la sala. Isabella, exhausta pero lúcida, asintió con determinación. «Haga lo que sea necesario para salvar a mi hijo», respondió con una fortaleza que sorprendió incluso al experimentado médico. Mientras preparaban el quirófano, una enfermera joven se acercó a Isabella. «¿Quiere que sigamos intentando contactar a su esposo?», preguntó con dulzura. Isabella, con una sonrisa triste, negó con la cabeza. «Mi hijo y yo podemos hacer esto solos», respondió, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. El taxi de Alejandro avanzaba lentamente por el tráfico nocturno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada desvío una prueba de paciencia. Su mente, ahora dolorosamente sobria, reproducía cada momento de los últimos meses como una película cruel. Las ausencias, las mentiras, las promesas rotas. Todo convergía en esta noche que amenazaba con destruir su vida tal como la conocía. En el quirófano, el equipo médico trabajaba con precisión milimétrica. El doctor Salinas dirigía cada movimiento con la experiencia de quien ha traído cientos de vidas al mundo. Isabella, bajo los efectos de la anestesia, mantenía sus pensamientos enfocados en su bebé, en ese pequeño ser que pronto conocería. Mercedes, desde el otro lado de la puerta, rezaba fervientemente, alternando oraciones con llamadas a un número que seguía sin responder. El reloj marcaba las 3:45 de la madrugada cuando el primer llanto de Mateo Montenegro resonó en el quirófano, un sonido que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. El llanto de Mateo inundó el quirófano con una fuerza vital que contrastaba con la tensión del momento. Sin embargo, la alegría inicial se transformó rápidamente en preocupación cuando el equipo médico notó que el pequeño presentaba dificultades respiratorias. «Necesitamos trasladarlo a la unidad neonatal», anunció el doctor Salinas con profesionalismo contenido, mientras las enfermeras actuaban con velocidad precisa. Isabella, todavía bajo los efectos de la anestesia, apenas pudo vislumbrar a su hijo antes de que lo llevaran. «¿Está bien mi bebé?», preguntó con voz débil. El doctor Salinas se acercó a ella con gesto tranquilizador. «Es un niño fuerte, Isabella. El equipo neonatal es el mejor del país. Ahora necesito que te concentres en recuperarte». Alejandro finalmente llegó al hospital, con el cabello despeinado y la corbata suelta, encontrándose con Mercedes en la sala de espera. La mirada de reproche de la mujer que había servido fielmente a la familia durante décadas lo atravesó como un puñal. «El bebé está en cuidados intensivos», informó Mercedes con voz fría. «Y la señora Isabella está en recuperación. No gracias a usted». En la unidad neonatal, el pequeño Mateo luchaba por adaptarse al mundo exterior. Los médicos trabajaban incansablemente para estabilizar su respiración, mientras las máquinas emitían pitidos constantes que marcaban cada latido de su diminuto corazón. A través del cristal, Alejandro observaba a su hijo por primera vez, sintiendo como el peso de sus acciones lo golpeaba con una claridad devastadora. Carmen, la madre de Isabella, llegó al hospital cuando el sol comenzaba a asomar. Su presencia trajo una nueva energía al ambiente tenso. Con la dignidad de una matriarca española, tomó el control de la situación.
Mi hija y mi nieto me necesitan, declaró mientras se dirigía a la habitación de Isabella, ignorando deliberadamente a Alejandro. En su habitación de recuperación, Isabella comenzaba a despertar completamente. El dolor físico de la cesárea era insignificante comparado con la angustia de no poder estar junto a su hijo. Carmen sostuvo su mano mientras el doctor Salinas explicaba la situación. Mateo necesitará permanecer en observación por algunos días, pero está respondiendo bien al tratamiento. Alejandro, desde el pasillo, observaba la escena a través de la ventana de la habitación. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre que apenas reconocía. El aroma residual del perfume de Victoria en su camisa le provocaba náuseas ahora. En su bolsillo, el teléfono vibraba con mensajes de ella que ya no tenían importancia. Mercedes se acercó a él con un café. «Señor», dijo con voz suave pero firme, «ahora debe decidir qué tipo de hombre quiere ser. Su hijo y su esposa lo necesitan más que nunca». Las palabras resonaron en el pasillo vacío, mientras el amanecer comenzaba a iluminar una nueva realidad para todos. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de esperanza y ansiedad. Mateo fue mejorando gradualmente en la unidad neonatal, demostrando la misma fortaleza que caracterizaba a su madre. Isabella se recuperaba físicamente, dedicando cada momento posible a estar junto a la incubadora de su hijo, hablándole suavemente y cantándole nanas en español que su madre le había enseñado. Alejandro intentó acercarse varias veces, pero la presencia protectora de Carmen y la mirada vigilante de Mercedes creaban una barrera invisible. Se conformaba con observar a su hijo desde cierta distancia, sintiendo cómo el amor paternal crecía en su interior, mezclado con un profundo arrepentimiento. Las llamadas y mensajes de Victoria quedaron sin respuesta hasta que ella finalmente comprendió que todo había terminado. Una semana después, el doctor Salinas dio la noticia que todos esperaban: Mateo podría ir a casa. Isabella, sosteniendo a su hijo por primera vez sin cables ni monitores, sintió que su corazón se expandía con un amor inconmensurable. El pequeño la miraba con ojos curiosos, idénticos a los suyos, mientras sus manitas se aferraban instintivamente a su dedo. «Isabella», la voz de Alejandro interrumpió el momento. Ella levantó la mirada para encontrarse con un hombre transformado. El traje impecable había sido reemplazado por ropa casual, y sus ojos mostraban el cansancio de noche sin dormir. «¿Podemos hablar?». La conversación que siguió fue diferente a todas las anteriores. No hubo reproches ni acusaciones, solo verdades dichas con una honestidad dolorosa. Alejandro admitió su cobardía, su inmadurez, su miedo al compromiso real que significaba una familia. Isabella escuchó en silencio, meciendo suavemente a Mateo en sus brazos. «No te pido que me perdones ahora», concluyó Alejandro. «Solo que me des la oportunidad de ser el padre que Mateo merece». Isabella observó a su hijo, quien dormía plácidamente ajeno a la conversación que determinaría su futuro. «El perdón llevará tiempo», respondió finalmente, «pero Mateo merece conocer a su padre». Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Alejandro vendió el ático donde solía encontrarse con Victoria y se mudó a un departamento cercano a la mansión. Comenzó terapia y se involucró activamente en la vida de su hijo. Isabella, por su parte, retomó su carrera como arquitecta, encontrando un nuevo equilibrio entre su papel de madre y profesional. La historia de los Montenegro no terminó como un cuento de hadas tradicional, pero evolucionó hacia algo más valioso, una realidad donde el amor por un hijo se convirtió en el puente para la redención y el crecimiento personal. Mateo creció rodeado del amor de ambos padres, quienes aprendieron que la verdadera felicidad no siempre sigue el camino que esperamos, pero llega cuando estamos dispuestos a luchar por ella con honestidad y coraje. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el verdadero valor del amor y la familia, no te guardes esas emociones solo para ti. Así como Mateo unió dos mundos diferentes, tú puedes ser parte de nuestra comunidad de historias que transforman vidas. Dale like si crees en las segundas oportunidades, comenta qué harías tú en el lugar de Isabella, y suscríbete para no perderte más historias que
como el amor de una madre, te dejarán sin aliento.